Hola amigos, soy el Padre John Mario Montoya, un cordial saludo para todos ustedes, bendiciones innumerables en este día, que Dios les bendiga, que Dios les dé mucha paz, que Dios sea nuestra fortaleza y nuestra alegría y nuestra felicidad. Vamos a comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos, Señor, la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Invocamos, Señor, la alegría de tu Espíritu en nuestros corazones y te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante, para vencer toda dificultad y para enfrentar los problemas cotidianos, los problemas de la existencia de hoy. Invocamos también la presencia de la Santísima Virgen María y la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendiciones para todos ustedes, amigos de Maná, bendiciones a todos ustedes que siguen esta reflexión. En el programa anterior, en la reflexión anterior, estuvimos hablando de lo que hace el Espíritu Santo, de la acción típica y propia del Espíritu Santo, de lo que hace el Espíritu de Dios. Y dijimos en ese momento que para hablar de lo que hace el Espíritu Santo, íbamos a tomar lo que se llama los discursos de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15 y 16. Dijimos que en esos tres capítulos Jesús dice unas palabras sobre lo que hace el Espíritu, sobre la acción propia y típica del Espíritu Santo. Pero para poderlo entender, dijimos también que hay como dos contextos en los cuales debemos entender las afirmaciones de Jesús sobre el Espíritu Santo. La primera, el primer contexto que llamamos contexto remoto es el enfrentamiento que se presenta en todo el Evangelio de San Juan entre Jesús y los sacerdotes judíos, las autoridades religiosas y políticas de su época. Se va notando cada vez más un enfrentamiento, una situación difícil, una situación adversa, una situación crítica que hace prever un desenlace fatal de todo este momento. Pero decíamos también que hay, además de ese contexto remoto, Jesús, y es el contexto inmediato, Jesús comienza a decirle a los discípulos, les conviene que yo me vaya, es bueno que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu. Entonces decíamos, hombre, ¿cómo se sentirían los discípulos? ¿Cómo se sentirían ellos si Jesús les comienza a decir, me voy, no voy a estar más con ustedes, me voy, no es posible acompañarles más, porque Jesús mismo se fue dando cuenta pues que la situación se estaba poniendo difícil y que la situación se estaba poniendo complicada. Entonces les dijo, me voy, ya no voy a estar más con ustedes. Quizás los discípulos comenzaron a sentirse un poco turbados, un poco inquietos. Un poco no, yo creo que los discípulos se sentían muy turbados, muy inquietos, muy preocupados porque decían, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Ahora qué va a suceder con nosotros? Nosotros lo hemos dejado todo, hemos seguido a y ahora nos dice que se va, que nos deja solos. Y en ese contexto de ese ambiente crítico externo y de temor interno de la comunidad, Jesús comienza a hablarles del Espíritu. Jesús comienza a decirles, a hablarles del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu es la respuesta de Jesús a las situaciones críticas de la comunidad y el Espíritu es la respuesta propia de Jesús a los momentos de soledad, de dificultad, de angustia de la comunidad. Hablamos en el programa pasado, reflexionamos en el programa pasado
de el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Pero también hablamos de los versículos 25 y 26. Vamos a hablar hoy del capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice así: pero cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad, que yo voy a enviar de parte del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. El Espíritu que yo voy a enviar de parte del Padre. Óigame, no sé si a ustedes se les va haciendo como una confusión, porque uno dice, bueno, entonces ¿quién envía? Pues el Espíritu. Porque en Juan 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre que les envíe otro defensor. O sea que lo enviaba el Padre por la petición de Jesús. Y en el versículo 25 del mismo capítulo 14 dice, todo esto les digo mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre. Y ahora está diciendo en Juan 15, 26, el defensor, ya dijimos que es paráclito, que es abogado, ¿qué significa? El Espíritu de la verdad, ya explicamos qué significa el Espíritu de la verdad, que yo voy a enviar de parte del Padre. Yo voy a enviar de parte del Padre. Sigue siendo el Padre el origen, pero ahora hay como una variación. Yo lo envío de parte del Padre. Casi que se va perfilando eso que dice Jesús más adelante. El Padre y yo somos una misma cosa, estamos tan unidos que el Padre lo envía en el nombre de Jesús, pero ahora dice Jesús, yo lo envío de parte del Padre. El origen sigue siendo el Padre, digámoslo así, la fuente, el origen primero es el Padre, pero aquí Jesús añade un elemento interesante, dice que yo voy a enviar de parte del Padre. De tal manera que nosotros cuando vamos a pedir el Espíritu podríamos decir, Jesús, regálanos de parte del Padre el Paráclito prometido. Jesús, danos de parte del Padre el Paráclito prometido. Entonces podemos orar de esa manera. Dice, Él será mi testigo. Y estamos diciendo lo que hace el Espíritu. Y dice aquí Jesús, Él será mi testigo. Él será mi testigo. ¿Qué es un testigo? La palabra testigo, testimonio, tiene que ver con la palabra mártir en griego. El mártir es el testigo, el que da testimonio. De alguna manera el Espíritu es el mártir de Jesús, es decir, el que nos da testimonio de Jesús. Es que testimonio o martirio nosotros lo hemos muchas veces asimilado con la palabra dolor, malestar, sufrimiento, y tal vez el mártir no es el que sufre. Y uno le dice inclusive a la gente, no te hagas el mártir, y decimos con eso, no te hagas el que sufres mucho. Jesús está diciendo que el Espíritu, el Paráclito, el abogado, el defensor que va a venir, será testigo en nosotros de Jesús. ¿Qué es un testigo? Un testigo cuando hay un juicio, porque estamos en ese contexto, un testigo cuando hay un juicio es el que dice, hace un testimonio, bueno, valga la redundancia, el testigo dice, o en favor de uno o en contra, dice, yo lo vi, yo soy de primera mano. No sirve un testigo que diga, me contaron. No sirve un testigo que diga, a mí me dijeron. El testigo es el que dice en primera persona, yo lo vi, yo lo escuché, yo puedo decir que fue así. De tal manera que cuando está Jesús diciendo que el Espíritu dará testimonio a cada uno de nosotros, es que el Espíritu nos dirá de primera mano, nos hablará de primera mano de la persona de Jesús. Nos contará de Jesús, nos hablará de Jesús.
Es que el Espíritu no sabe hacer otra cosa sino llevarnos a Jesús. Cuando a veces uno escucha por ahí, gracias Espíritu Santo por el favor recibido, en realidad, ¿qué se quiere decir? Gracias Espíritu Santo por llevarnos a Jesús. El Espíritu no sabe sino hablar de Jesús, llevarnos a Jesús, mostrarnos a Jesús. Pero luego dice en San Juan capítulo 15, versículo 27, y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. O sea que el Espíritu nos dará testimonio de Jesús, nos mostrará quién es Jesús, pero a la vez el Espíritu nos volverá testigos de Jesús. Es decir, nos volveremos personas que les dicen a otros, yo lo conozco, yo he oído de Él, yo sé quién es Él, yo lo amo. El testigo siempre habla en primera persona. El testigo no es el que dice, mi abuela me contó de las cosas bonitas de Dios, sino el testigo dice, y yo lo he experimentado, y yo lo he sentido, y yo he visto las transformaciones y las cosas bonitas que ha hecho en mi vida, en mi existencia, en mi hogar, en mi familia. Entonces el Espíritu nos dará testimonio de Jesús, pero el Espíritu también nos volverá testigos de Jesús, testimonio de Jesús. Tremendo, porque a veces nosotros queremos ser, nos entusiasmamos, queremos ser testigos de Jesús, queremos salir a predicar, y entonces primero pensamos en capacitarnos, en recibir cursos, y está bien, en catequesis, en que tenemos que hacer anuncios querigmáticos, pero aquí está diciendo que lo primero no está en la mente, sino que lo primero está en el corazón. El Espíritu nos tiene que dar testimonio de Jesús. El Espíritu nos tiene que mostrar quién es Jesús. Es decir, que cuando nosotros vamos a compartir de Jesús, no solamente hablamos de la memoria, sino que hablamos de la experiencia, una experiencia que envuelve todo el ser. La cuarta cosa que nos dice, la cuarta sentencia, la cuarta palabra de Jesús sobre el Espíritu, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Ahora nos vamos para el capítulo 16. Dice, versículo 7, pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya. Fíjense, siempre está diciendo eso, me voy. Porque si no me voy, el defensor, el paráclito, no vendrá para estar con ustedes. Entonces es mejor que no tengan esa presencia física mía, porque si me voy, pues vendrá ese espíritu. Ahora, si me voy, yo se lo enviaré. Otra vez está diciendo, yo lo enviaré. No dice aquí de parte del Padre, ya lo había anunciado antes, pero está diciendo aquí, si me voy, yo lo enviaré. Y dice, cuando venga el Espíritu, dice, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado, la rectitud y el juicio de Dios. El Paráclito entonces mostrará lo que es el pecado, el juicio de Dios y la rectitud. O sea que el Espíritu nos mostrará qué es el pecado, qué es el pecado. A ver, y a veces nosotros nos damos muchos golpes de cabeza diciendo qué es el pecado, cómo actúa el pecado, cómo obra el pecado, qué es el pecado. Y por ahí, fíjense ustedes, en el versículo 9 hay una definición tremenda de Jesús donde dice, el pecado se mostrará que ellos no creen en mí. Por lo tanto, el pecado, más que hacer esto o lo otro, porque eso o lo otro que ustedes y yo siempre hablamos de que es pecado, está diciendo que el pecado fundamentalmente es no creer en Jesús. Ese es el pecado, no creer en Jesús, no creer en Él. Así que sobre todo el pecado es una cuestión de fe. Todo lo demás, todo lo otro es consecuencia de esa no fe en Jesús.
Pero el pecado en lo más hondo, el pecado en lo más profundo es no creer en Jesús, no creer en Él. Así que el Espíritu Santo es el que forma la conciencia del cristiano. Con todo respeto, a veces yo me he encontrado por ahí unos libritos que dicen cómo hacer una buena confesión y empiezan a expulgar la conciencia del cristiano, que si esto hizo, que si no hizo lo otro, que cuántas veces, que cómo, que dónde. Yo creo que un cristiano, un católico verdadero, para tener conciencia de pecado, para saber lo que es el mal, no tiene que leer, para confesarse, no tiene que leer esos libritos. Es más, los considero dañinos de la conciencia, porque nos crea una conciencia escrupulosa. Jesús está diciendo aquí que el Espíritu nos mostrará claramente qué es el pecado, en qué consiste el pecado, y el pecado es no creer en Jesús. ¿Había pensado usted que el pecado es eso? Porque para nosotros siempre el pecado tiene que ver con el incumplimiento de uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, está bien, pero realmente el pecado es no creer en Jesús. Y dice, el Espíritu además mostrará la rectitud y el juicio de Dios. La rectitud en que yo voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que ya ha sido condenado el que gobierna este mundo. O sea que el Espíritu me dará a mí una certeza interior. El Espíritu me mostrará que el mal ha sido vencido. El Espíritu me dará una certeza, una seguridad. El mal ha sido vencido, el mal ha sido derrotado, el mal ha sido acabado. El juicio en que ya ha sido condenado el que gobierna este mundo. O sea, el mal, la injusticia, ya ha sido condenado. O sea que el Espíritu dará a mi corazón como una certeza. El Paráclito, el abogado, dará a mi corazón una certeza. El mal ha sido acabado, el mal ha sido destruido, el mal ha sido vencido, el mal ha sido aniquilado. Y luego dice, la rectitud en que yo voy al Padre. O sea, el Espíritu nos mostrará, nos convencerá interiormente del lugar de Jesús, dónde está Jesús. De tal manera que el Espíritu hace una acción tremenda y poderosa en cada uno de nosotros. La última sentencia sobre el Espíritu está en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará a mí porque recibirá lo que es mío y así se lo dará a conocer a ustedes. Aquí hay varias cosas que es interesante de lo que hace el Espíritu. En primer lugar, Jesús dice, el Espíritu, Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oye. El Espíritu entonces nos comunicará las cosas que oye del Padre y en este caso del mismo Jesús. Será un comunicador de las cosas del Padre. Pero dice, Él les hará saber las cosas que van a suceder. Es decir, no es como una función futurística, no es que el Espíritu nos va a ayudar a entender lo que viene y que cuándo va a ser esto, como una bola de cristal. Se refiere más bien a que el Espíritu nos dará un discernimiento sobre los acontecimientos. El Espíritu nos ayudará a captar, a entender lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, a captar hacia dónde está dirigiendo Dios la historia, a captar hacia dónde está conduciendo Dios la vida, la historia, los acontecimientos. Por lo tanto, el Espíritu nos ayudará, nos afilará el discernimiento,
nos ayudará a comprender la historia. O sea que el cristiano, por la ayuda del Espíritu, hablando de la iglesia, nos volverá el Espíritu personas que entienden hacia dónde Dios está conduciendo la historia. Y por último, dice, Él me honrará a mí porque recibirá lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Él me honrará a mí porque me conoce a mí y se lo dará a conocer a ustedes. Él me honrará. El Espíritu nos volverá adoradores de Jesús. El Espíritu nos hará honrar a Jesús, nos hará reconocer la fuerza de Dios, el señorío de Jesús. Esto tal vez tiene que ver con la función cúltica, esto tiene que ver con la vida de oración, esto tiene que ver con la vida de espiritualidad, esto tiene que ver con la vida de alabanza. El Espíritu nos ayudará a honrar a Jesús, a darle a Jesús el verdadero lugar, a vivir en intimidad con Jesús, a creer en la fuerza y en el poder de Jesús. Y por último, dice, me honrará a mí porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que el Espíritu, según esta palabra en Juan 14, 15 y 16 que hemos meditado, el Espíritu nos lleva a Jesús. El Espíritu forma la conciencia del cristiano. El Espíritu nos muestra cuál es el pecado. El Espíritu nos vuelve testigos de Jesús. El Espíritu habita en nosotros. El Espíritu está con nosotros. El Espíritu nos acompaña, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu es el Maestro, el Espíritu es la memoria de Jesús, el Espíritu es indispensable para nuestra vida. Leyendo detenidamente entonces estos pasajes del Evangelio de San Juan, ahora entiende uno por qué Jesús les dice, no tengan miedo, no vivan con miedo, no vivan con temor, no vivan con esa angustia, porque yo los voy a acompañar, yo voy a estar con ustedes y yo voy a estar al lado de ustedes, los voy a acompañar y voy a estar con ustedes. Mi nueva forma de acompañarlos es a través del Espíritu. La nueva forma de estar con ustedes es a través del Espíritu. Bueno amigos, muchas gracias. Permítanme decirles que tenemos que estar diciendo siempre, ven Espíritu de Dios, llénanos con tu fuerza y llénanos con tu luz. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote autista. Le invito a seguir mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, y estoy en Instagram y Facebook como Padre John Mario. ¡Ey! Que el Espíritu, Paráclito, Abogado, Defensor, nos llene de fuerza y nos dé su luz. Dios les bendiga a todos ustedes, bendiciones. Y termino diciéndoles a ustedes que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.